Ella creyó en el amor y fue abandonada, sola en el altar. El rico novio huyó sin mirar atrás, en medio de la ceremonia, pero un multimillonario solitario, marcado por el dolor, la vio llorar. En ese momento, algo dentro de él también comenzó a cambiar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Elena se ajustó por última vez su vestido blanco frente al espejo, mientras su abuela, la señora Clara, daba las últimas puntadas al dobladillo del vestido que habían cosido durante los últimos meses. Cada detalle había sido pensado. Con cuidado, cada perla cosida a mano representaba una historia de amor que ella creía verdadera. Sus ojos marrones brillaban con anticipación mientras miraba su reflejo en el espejo. «Es perfecto, querida», dijo Lady Clara con lágrimas en los ojos, ajustándose la cola del vestido. «Te ves hermosa como una princesa». Elena sonrió y sintió que su corazón se aceleraba. Después de 7 años de noviazgo con Rafael, heredero de una de las familias más tradicionales de la ciudad, por fin había llegado el gran día. Ella había ahorrado cada centavo de su salario como maestra para hacer realidad ese sueño, incluso cuando Rafael insistía en que su familia podía pagar todo. «No, abuela, quiero hacerlo a mi manera», respondió Elena pasando las manos por la delicada tela. «Cada puntada de este vestido tiene nuestra historia». La habitación estaba llena de flores y el suave aroma del jazmín entraba por la ventana entreabierta. Sobre el tocador, fotos de ella con Rafael contaban la historia de su relación, su primer encuentro en la universidad, sus viajes, sus momentos especiales. Elena cogió una de las fotografías y acarició con las yemas de los dedos el rostro de su novio. «Aún me parece un sueño», susurró más para sí misma que para su abuela. Lady Clara se acercó, ajustándose cuidadosamente el velo. «Te mereces toda la felicidad del mundo, mi niña. Tú construiste todo esto con tu propio esfuerzo». Elena respiró profundamente, recordando todas las noches que se había quedado despierta, preparando clases, corrigiendo trabajos, soñando con el día en que pudiera tener su propia escuela. Rafael siempre había apoyado sus sueños, aun cuando su familia rechazaba el hecho de que ella solo era una maestra. El sonido de la lluvia comenzó suavemente afuera, delicadas gotas golpeando la ventana. Elena sonrió recordando la vieja superstición de que la lluvia en el día de una boda traía buena suerte. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», Elena llamó, ajustándose el vestido una última vez. Su mejor amiga y madrina, Bianca, entró en la habitación con una sonrisa radiante. «El coche ya te espera, preciosa. Ya es hora». Elena sintió mariposas en el estómago, esa mezcla de ansiedad y felicidad que hacía que su corazón quisiera saltarle la boca. Cogió el ramo de rosas blancas que estaba sobre la cama y se miró una última vez en el espejo. «Vamos», dijo decidida. El viaje a la iglesia fue silencioso, solo el sonido de la ligera lluvia acompañaba sus pensamientos. Elena observó las gotas que corrían por la ventanilla del coche, formando patrones que parecían contar historias. Su corazón latía a un ritmo irregular, como si sintiera algo que su mente aún no podía comprender. La iglesia estaba bellamente decorada, exactamente como ella la había soñado. Flores blancas decoraban los bancos, las velas parpadeaban creando una atmósfera romántica y acogedora. Los invitados ya estaban todos en sus lugares, murmurando entre ellos, esperando que entrara la novia. Elena respiró profundamente otra vez, apretando el brazo de su padre mientras comenzaba a sonar la marcha nupcial. Las puertas de la iglesia se abrieron y ella comenzó su caminata hacia el altar, donde se suponía que Rafael la estaría esperando. Debería. Pero no fue así. El zumbido comenzó silenciosamente y fue creciendo lentamente como una ola. Elena continuó caminando, sus pasos cada vez más lentos, mientras veía que las miradas de lástima se multiplicaban. Su padre le apretó el brazo con más fuerza, como para protegerla de lo que estaba por venir.
El sacerdote tenía una expresión avergonzada. La familia de Rafael, sentada en las primeras filas, evitaba mirarla directamente. Bianca corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Elena», empezó, pero no pudo continuar. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Elena soltó el brazo de su padre y caminó sola hacia el altar. Sus piernas temblaban a cada paso. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo el vacío del lugar donde debería estar Rafael. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza, como si el cielo la llorara. Elena permaneció quieta, sintiendo el peso de las miradas, el susurro de las conversaciones, la vergüenza quemándole el rostro. El vestido que había cosido con tanto amor ahora parecía pesar 1 tonelada. Sin decir palabra, se giró y caminó hacia la salida. Nadie la siguió, quizás por respeto, quizás porque no saben qué decir. La lluvia la saludó afuera, mojando su vestido blanco, haciendo que las perlas brillaran como lágrimas en la tenue luz de esa tarde gris. Elena caminaba, sin rumbo, dejando que la lluvia le borrara el maquillaje, los sueños, las certezas. La tela del vestido se aferraba a su cuerpo como un abrazo no correspondido, mientras sus pasos la alejaban de la iglesia, lejos de la gente, lejos de todo, lo que había planeado para su vida. La lluvia continuaba cayendo, hasta que Elena finalmente se detuvo en un banco del parque. Su cuerpo temblaba, pero apenas sentía el frío. Gotas de agua corrieron por su rostro, mezclándose con las lágrimas que ahora fluían libremente. El vestido, empapado, pesaba como todas las promesas incumplidas de aquel día. Al otro lado de la calle, Tomás Márquez observaba la inusual escena a través de la ventanilla de su Mercedes. El empresario regresaba de otra aburrida reunión cuando algo en el banco de la plaza llamó su atención. Una mujer vestida de novia, sola bajo la lluvia, parecía un triste cuadro en medio del paisaje urbano. Algo en esa imagen lo conmovió profundamente. Quizás fueron los recuerdos de su propia historia, las cicatrices que cargaba, o simplemente la vulnerabilidad de aquella mujer que, aún rota, mantenía una dignidad silenciosa en su postura. Sin pensarlo 2 veces, Tomás le pidió al conductor que se detuviera. Tomó el paraguas y cruzó la calle hacia el banco. A medida que se acercaba, podía ver mejor los detalles del vestido hecho a mano, el delicado bordado ahora lastrado por el agua. «No deberías quedarte bajo la lluvia», dijo suavemente, extendiendo el paraguas sobre ella. Elena miró hacia arriba lentamente. Su mirada se encontró con la de un hombre alto, vestido con un traje impecable y con ojos verdes que reflejaban una tristeza familiar. Había algo en su presencia que me hacía sentir segura, aunque era un completo desconocido. «A veces la lluvia es necesaria», respondió ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Tomás asintió, comprendiendo el significado más profundo de esas palabras. «Aún así, permíteme ofrecerte refugio. Tengo un hotel cerca, sin condiciones, sin preguntas, solo un lugar seco y seguro». Elena dudó por un momento. Ningún otro día aceptaría una oferta de un extraño. Pero en Minthomicient, ese momento, ¿qué diferencia había? Su mundo ya se había derrumbado. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella todavía sentada. Tomás sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Digamos que he estado al otro lado de la lluvia. A veces necesitamos la amabilidad de desconocidos para encontrar el camino de regreso». Elena se levantó lentamente. Su vestido mojado dificultaba sus movimientos. Tomás sostuvo el paraguas sobre ella, sin importarle que su propio traje comenzara a mojarse. «Soy Tomás Márquez», se presentó mientras caminaban hacia el coche. «Elena Silva», respondió ella, con la voz todavía temblorosa. El conductor abrió la puerta del coche silenciosamente y Elena dudó nuevamente antes de subir. Tomás notó su aprensión. «Mi hotel está a 3 cuadras, es el Márquez Palace. Puedes llamar a quien quieras en cuanto lleguemos, usar el teléfono de recepción o pedir un taxi. No tienes que confiar en mí, solo permíteme ofrecerte un momento de paz». Había algo en su forma de hablar, una mezcla de respeto y comprensión que hizo que Elena aceptara. Dentro del cálido coche, observaba la ciudad pasar ante la ventana,
las luces comenzando a encenderse al final de aquella tarde lluviosa. El Palacio del Marqués fue uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Elena ya había pasado varias veces por allí, pero nunca se había imaginado entrar allí, y mucho menos en esas circunstancias. Thomas la condujo discretamente a través de una entrada lateral, evitando las miradas curiosas en el vestíbulo. «Selina», llamó a uno de los empleados. «Por favor, proporcione ropa seca para la señora Silva y prepare la suite 1001. También pida que le traigan té caliente y algo de comer». El empleado asintió inmediatamente, sin hacer preguntas, y condujo a Elena al ascensor. Thomas se quedó atrás respetando su espacio. «Cualquier cosa que necesites, solo tienes que preguntar en recepción», dijo antes de que se cerraran las puertas del ascensor. «Quédate tanto tiempo como sea necesario». En la suite, Elena encontró no solo ropa seca, sino también artículos de tocador y un albornoz suave. La habitación era más grande que todo su apartamento, con una vista panorámica de la ciudad, que ahora estaba iluminada bajo la persistente lluvia. Mientras se quitaba el vestido mojado, cada perla pesando como una lágrima congelada, Elena se permitió por primera vez desde que salió de la iglesia respirar profundamente. Las palabras de Thomas resonaron en su mente. «He estado al otro lado de la lluvia». ¿Qué historia llevaba ese hombre? ¿Qué dolores le habían enseñado a reconocer el dolor en los demás? ¿Y por qué en medio del caos de aquel día sintió que su encuentro no había sido solo una coincidencia? El amanecer encontró a Elena sentada en el sillón de la suite, observando la ciudad despertar a través del inmenso ventanal. No había dormido, pero las horas de silencio le habían dado una claridad que no esperaba encontrar tan pronto. El vestido de novia, todavía húmedo, estaba cuidadosamente colocado sobre una silla, un silencioso recordatorio del día anterior. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Selina, la empleada del hotel, trayendo un desayuno completo y un sobre. «El señor Márquez me pidió que le entregara esto», dijo colocando el sobre en la bandeja. También dejó un mensaje diciendo que estaría en el restaurante del hotel a las 10 de la mañana si quería hablar. Elena le agradeció con una débil sonrisa y abrió el sobre tan pronto como estuvo sola. Dentro había una tarjeta con un mensaje escrito a mano en elegante caligrafía. «A veces, los peores días de nuestras vidas son en realidad puertas que se abren a algo más grande. T.M». Mientras tomaba un sorbo de café, Elena reflexionó sobre las últimas 24 horas. El abandono en el altar, que debería haberla destruido por completo, había dejado algo inesperado en su lugar, una sensación de liberación que no podía explicar. Fue como si, junto con la lluvia, también le hubieran quitado una venda de los ojos. A las 10 en punto, después de ponerse la ropa que le había proporcionado Selina, un conjunto sencillo pero elegante, Elena bajó al restaurante. Thomas estaba sentado en una mesa discreta, hojeando algunos documentos. Al verla se puso de pie inmediatamente. «Buenos días», saludó acercándole una silla. «Espero que hayas podido descansar un poco». «En realidad no dormí», admitió Elena incorporándose. Pero el silencio era necesario. Thomas hizo un gesto y un camarero trajo café fresco para ambos. Por unos momentos se quedaron en silencio. Solo el tintineo de las tazas llenaba el espacio entre ellos. «Sabes», comenzó Thomas con la mirada fija en su taza, «cuando te vi ayer reconocí algo familiar. Esa tranquila determinación de quien enfrenta una tormenta interna». Elena levantó la vista y encontró su mirada. «Mencionaste que estuviste al otro lado de la lluvia. ¿A qué te referías con eso?» Thomas respiró profundamente, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Hace 5 años perdí todo lo que consideraba importante. Mi esposa, Sofía, era extraordinaria. Teníamos sueños y proyectos juntos. Ella quería transformar una vieja mansión de la fundación familiar en una escuela infantil. Era su gran sueño». «¿Era?», Elena preguntó suavemente,
notando el uso del tiempo pasado. Un accidente lo cambió todo, respondió. Su voz tenía un peso que Elena reconoció. Desde entonces, la mansión ha permanecido cerrada. No he podido continuar con el proyecto. Hasta ayer, cuando la vi bajo la lluvia, algo me hizo pensar que tal vez... Elena se animó, intrigó. Sé que eres profesora, dijo sorprendiéndola. Disculpe, pero le pedí a Celina que me contara un poco sobre usted. Eres una educadora respetada y dedicada. Justo la persona que Sofía buscaba para dirigir la escuela. Elena parpadeó sorprendida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Estoy ofreciendo una posibilidad, corrigió Thomas. La mansión necesita una renovación. El proyecto debe desarrollarse desde cero. Sería una tarea enorme, pero tendrías total libertad creativa y todo, el apoyo necesario. ¿Por qué yo? Elena preguntó, todavía tratando de procesar la propuesta. Apenas me conoces. Thomas sonrió, esta vez una sonrisa que llegó a sus ojos. A veces conocemos mejor a las personas en sus momentos de adversidad que en años de convivencia superficial. Ayer vi a una mujer que, incluso en el momento más difícil, mantuvo su dignidad. Alguien que, incluso herida, no se dejó destruir. Es precisamente esta fuerza la que un proyecto como este necesita. Elena tomó un sorbo de café, pensativa. La propuesta era tentadora, no solo como oportunidad profesional, sino como una oportunidad para un nuevo comienzo. Lejos de las miradas de lástima, de los chismes, de las explicaciones que tendría que dar. Hay una cabaña en la parte trasera de la propiedad, continuó Thomas. Podrías instalarte allí mientras supervisas la renovación y desarrollas el proyecto pedagógico, sin presiones ni plazos estrictos, solo la oportunidad de construir algo significativo. ¿Y dónde está esa mansión? Elena preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su propio interés. En la región montañosa, a 2 horas de aquí. Es un lugar tranquilo, perfecto para quienes necesitan espacio para pensar y crear. Elena miró por la ventana del restaurante, observando la ciudad que guardaba tantos recuerdos dolorosos. La idea de alejarme, de sumergirme en un proyecto desafiante, era cada minuto más tentadora. ¿Puedo pensarlo un momento?, ella preguntó. Claro, respondió Thomas, entregándole una tarjeta. Tómate todo el tiempo que necesites. La habitación está a tu disposición todo el tiempo que quieras y, decidas lo que decidas, recuerda que a veces los nuevos comienzos se disfrazan de finales. Cuando Thomas se levantó para irse, Elena lo llamó. Señor Márquez, él se dio la vuelta. Gracias. No solo por el refugio, sino por ver más allá de las apariencias. Thomas asintió suavemente y se fue, dejando a Elena con sus pensamientos y una decisión importante que tomar. La tarjeta que tenía en sus manos parecía pesar más de lo que debía, cargada de posibilidades y promesas de un futuro que, hasta ayer, no podía imaginar. Después de que Thomas se fue, Elena pasó el resto de la mañana caminando de un lado a otro por el hotel, con sus pensamientos en un torbellino. El lujo del palacio del marqués contrastaba drásticamente con su realidad como maestra de escuela pública, pero no era la comodidad material lo que la impresionó, sino la sensación de estar al borde de un cambio importante. Regresó a la habitación y recogió el vestido de novia, todavía húmedo. Ahora cada perla cosida a mano contaba una historia diferente. Ya no eran símbolos de un sueño romántico, sino recuerdos de su propia fuerza, de trabajar junto a su abuela, de noches pasadas creando algo especial. Cogió el teléfono y llamó. A la señora Clara. Su abuela respondió al primer timbre como si estuviera esperando la llamada. Mi pequeña niña. La voz cariñosa de su abuela la envolvió como un abrazo. Estaba muy preocupada. ¿Dónde estás? Estoy bien, abuela, respondió Elena sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Estoy seguro. Necesito decirte algo. Durante la siguiente hora, Elena contó todo lo que había sucedido. El encuentro con Thomas, la noche en el 1900 hotel y la propuesta inesperada. La señora Clara escuchaba en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente
para hacer preguntas específicas. ¿Y qué dice tu corazón, hija mía? La abuela finalmente preguntó. Elena respiró profundamente y miró por la ventana. Dime que necesito este cambio, abuela. No solo para escapar de lo que pasó, sino para reencontrarme conmigo misma. Este proyecto parece más grande que yo misma. Así que ya tomaste tu decisión, dijo doña Clara con esa sabiduría que solo poseen las abuelas. Solo busco el coraje para admitirlo. ¿No te parece una locura aceptar una oferta de trabajo de un desconocido y mudarme a una ciudad que no conozco? Elena, la voz de Lady Clara se tornó seria. A veces la vida nos presenta caminos inesperados justo cuando los necesitamos. Tu abuelo siempre decía que las mejores historias empiezan con un salto al vacío. La conversación con su abuela trajo la claridad que Elena necesitaba. Después de colgar, se dio una larga ducha, se vistió con cuidado y bajó a recepción. Celina estaba allí, como si la estuviera esperando. Necesito hablar con el señor Márquez, dijo Elena con voz firme por primera vez desde el día anterior. Dejó instrucciones para este caso, respondió Celina con una sonrisa, entregándole un sobre. Hay una dirección adentro. Un conductor puede llevarte allí ahora mismo si quieres. La dirección conducía a una oficina en el centro financiero de la ciudad. Thomas la recibió en una habitación con vistas panorámicas, donde las plantas naturales creaban un ambiente acogedor en medio de la modernidad del espacio. Acepto, dijo Elena antes de que él pudiera decir nada. Acepto el reto escolar. La sonrisa de Thomas era genuina. Genial. ¿Cuándo quieres empezar? Hoy, respondió ella, sorprendiéndose con su determinación. Solo necesito recoger algunas cosas de casa y despedirme de mi abuela. ¿Estás seguro de que no quieres pensarlo un poco más? Elena meneó la cabeza. Cuanto más pienso, más probable es que me rinda. A veces hay que seguir el instinto. Thomas asintió con comprensión. Abrió un cajón y sacó una carpeta con documentos. Aquí está todo. Contrato de trabajo, escritura de la casa, planos de la mansión, documentos de fundación. Quiero que entiendas exactamente en qué te estás metiendo. Durante las siguientes horas se discutieron detalles del proyecto. Con mino de cinto, cada nueva información, Elena sentía que su entusiasmo crecía. La mansión necesitaba una renovación completa, pero el potencial era inmenso. El terreno era extenso, con áreas verdes que podrían transformarse en maravillosos espacios educativos. Solo tengo una condición, dijo Elena mientras terminaban los trámites. Thomas levantó las cejas con curiosidad. Quiero total libertad para desarrollar el proyecto pedagógico, sin interferencias de la fundación ni de terceros. Concedido, respondió Thomas inmediatamente. Así es exactamente como Sofía lo quería. Al final de la tarde, cuando Elena salió de la oficina con una carpeta llena de documentos y las llaves del chalet, se sintió diferente de la mujer que había sido abandonada en el altar el día anterior. En su pecho latía una nueva energía, la energía de alguien que está a punto de comenzar una gran aventura. En el taxi, camino a casa, le escribió un mensaje a Bianca. Amiga, necesito decirte algo. Voy a empezar una nueva vida, y esta vez será a mi manera. 2 semanas después, Elena contempló la cabaña que sería su nuevo hogar, encantada por la mezcla de rusticidad y encanto del lugar. El edificio de madera, pintado en suaves tonos de azul y blanco, parecía sacado de un cuento de hadas. Una enredadera con pequeñas flores violetas cubría parte de la fachada, y el jardín, aunque necesitado de cuidados, tenía un aire romántico y salvaje. «Es más hermoso de lo que imaginaba», le dijo a Thomas, quien la acompañó en su primera visita oficial a la propiedad. «A Sofía le encantaba este lugar», respondió, abriendo la puerta principal. Ella solía decir que allí era donde se cultivaban los sueños. El interior de la cabaña era aún más encantador. Una acogedora sala de estar con chimenea de piedra, una cocina equipada con gabinetes de madera rústica y una escalera de caracol que conduce al dormitorio de arriba. Los grandes ventanales dejan entrar la luz natural desde todos los lados,
creando un ambiente acogedor y luminoso. Hice una limpieza a fondo y algunas reparaciones básicas, explicó Thomas mientras Elena exploraba cada rincón. Pero puedes decorarlo como quieras. Lo importante es que te sientas como en casa. Elena subió la escalera de caracol, deslizándose los dedos por la barandilla de madera pulida. La habitación era espaciosa, con un ventanal que ofrecía una vista privilegiada del jardín y al fondo, la mansión que se transformaría en escuela. Quiero ver la mansión, dijo con su lado profesional ya a flor de piel. Necesito tener una idea de la magnitud del reto que me espera. Thomas asintió y juntos caminaron por el jardín hacia el edificio principal. La mansión era una estructura imponente de principios del siglo XX, con características arquitectónicas que mezclaban diferentes elementos. A pesar de su estado de abandono, su belleza aún era evidente. ¿Por qué estuvo cerrado tanto tiempo? Helena preguntó mientras subían los escalones hacia la entrada principal. Thomas dudó por un momento antes de responder. Tras la partida de Sofía, no pude continuar con el proyecto. Me pareció incorrecto, de alguna manera, pero ahora, al ver su entusiasmo, empiezo a comprender que quizás solo estaba esperando a la persona indicada. El interior de la mansión era una mezcla de grandeza y melancolía. Los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos, y el polvo bailaba bajo la luz que entraba por las altas ventanas. Elena caminaba lentamente. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. Su mente ya transformaba cada espacio en aulas, bibliotecas, áreas comunes. Esta habitación, dijo, deteniéndose en una habitación particularmente espaciosa con ventanales, sería perfecta para una biblioteca. Me imagino estanterías hasta el techo, cojines coloridos en el suelo, un espacio para contar historias en un rincón. Thomas la observó en silencio mientras ella se movía por el espacio, gesticulando y describiendo su visión. Había una energía contagiosa en su entusiasmo, una fuerza que parecía traer nueva vida a ese lugar que llevaba mucho tiempo dormido. Y aquí, continuó Elena, entrando en otra habitación, podría estar el estudio de arte. La luz natural es perfecta, y podríamos instalar lavabos a lo largo de esta pared para actividades con pinturas y arcilla. Ya lo tienes todo planeado en tu cabeza, ¿no? Thomas preguntó con una suave sonrisa en sus labios. En realidad, las ideas me están llegando ahora, respondió con los ojos brillantes. Es como si el espacio me dijera lo que quiere ser. Cada habitación tiene su propia personalidad, ¿sabes? Continuaron explorando durante algunas horas más. Elena tomaba notas en su cuaderno, tomaba fotos con su celular, medía espacios con pasos largos. Su entusiasmo era tan genuino que Thomas se encontró viendo la mansión bajo una luz diferente, como si las posibilidades que ella describía ya se estuvieran materializando. Al caer la tarde, se sentaron en los escalones de la entrada principal, mirando la puesta del sol detrás de los árboles del jardín. Helena hojeó su cuaderno, ahora lleno de bocetos y notas. Se necesitará un buen equipo de renovación, dijo pensativa, y también debemos pensar en el proyecto pedagógico antes de iniciar las adaptaciones. Cada espacio debe estar en consonancia con nuestra propuesta educativa. ¿Guau? Thomas preguntó notando el pronombre. Elena se sonrojó ligeramente. Perdón, me dejé llevar. Tu proyecto, claro. No, interrumpió suavemente. Así es. Este proyecto ahora es tan tuyo como mío. De hecho, quizás más tuyo que mío. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido únicamente por el canto de los pájaros mientras se retiraban a pasar la noche. Elena respiró profundamente, sintiendo el aire puro de la montaña llenar sus pulmones. Fue extraño, cómo en apenas unas horas, ese lugar ya se sentía más como un hogar que el departamento donde había vivido durante los últimos años. Comenzaré a trabajar en el proyecto educativo mañana, dijo finalmente, poniéndose de pie. Pero hoy solo quiero sentir este lugar, conocer cada rincón de la cabaña, desempacar mis cosas, hacer de este mi nuevo hogar. Thomas también se levantó y sacó un sobre de su bolsillo. Aquí tienes todos los contactos que puedas necesitar.
arquitectos, ingenieros, proveedores de confianza, pero no te presiones, hazlo todo a tu propio ritmo. Cuando Thomas se fue, Elena regresó a la cabaña, su cabaña. La noche comenzaba a caer, y ella encendió todas las luces, queriendo ver cómo se comportaba la casa en la oscuridad. Era diferente del apartamento moderno en el que había vivido, diferente de la casa de sus padres, diferente de todo lo que había conocido, pero de alguna manera parecía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Los días siguientes trajeron una rutina que Elena no sabía que necesitaba tanto. Se despertó temprano con el sonido del canto de los pájaros, tomó café en el balcón de la cabaña, mirando el amanecer, y luego se sumergió en su trabajo. La mansión fue revelando poco a poco sus secretos, y cada descubrimiento alimentó aún más su inspiración para el proyecto. Una mañana particularmente soleada, mientras exploraba una de las habitaciones del segundo piso, Elena encontró algo interesante. Una pequeña puerta, casi oculta detrás de un viejo tapiz. Al abrirlo, descubrió una habitación que parecía haber sido utilizada como estudio. Había caballetes cubiertos de polvo, pinceles secos en frascos de vidrio, y lo que más le llamó la atención, un cuaderno de bocetos sobre una mesa. Con cuidado, Elena abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de bocetos de una escuela, planificados en detalle. Eran dibujos de Sofía, se dio cuenta sobresaltada. Cada página revelaba un poco más de la visión que el antiguo propietario tenía para ese lugar. Salas circulares, para fomentar la interacción, jardines temáticos, espacios de convivencia que mezclaban naturaleza y aprendizaje. «Increíble», murmuró Elena, pasando las páginas con reverencia. Las ideas de Sofía estaban sorprendentemente alineadas con su propia visión de la educación. Era como si, de alguna manera, sus sueños estuvieran entrelazados a través del tiempo. Decidió llevarse su cuaderno para estudiar mejor en la cabina. Mientras bajaba las escaleras, sonó su teléfono celular. Era Bianca. Entonces, ¿cómo es la vida en el campo?, su amiga preguntó con voz cargada de curiosidad. «Vea, es maravilloso», respondió Elena, sentándose en uno de los escalones. «Cada día descubro algo nuevo. Este lugar tiene una energía especial. ¿Y qué hay de Tomás Márquez? ¿Cómo es en persona?» Elena dudó. «Es diferente. No es el típico hombre de negocios frío que imaginamos. Tiene sensibilidad, una profunda comprensión de lo que queremos crear aquí». «¿Queremos?». Bianca bromeó y Elena pudo imaginar la sonrisa traviesa de su amiga. ¿Ya se ha convertido en un proyecto conjunto? «No es nada de eso», se defendió Elena sintiendo sus mejillas sonrojarse, pese a estar sola. «Es un proyecto profesional. Tomás ha sido respetuoso y atento». «Si tú lo dices», cantó Bianca. «Pero ahora en serio, suenas bien. Tu voz es diferente, más suave». Era verdad. Elena se sintió diferente. El abandono en el altar, que apenas unas semanas antes parecía haber destruido su mundo, ahora parecía un desvío necesario en su camino, como si el universo hubiera conspirado para ponerla exactamente donde se suponía que debía estar. Después de colgar, Elena regresó al chalet y comenzó a trabajar en el proyecto educativo, inspirada en los dibujos de Sofía. Las horas volaron mientras desarrollaba su visión de la escuela, combinando elementos de los bocetos, encontrados con sus propias ideas innovadoras. A última hora de la tarde, Tomás pasó a visitarnos. Encontró a Elena sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles, libros y su cuaderno. «Lo siento por el desorden», dijo, mientras intentaba organizar los papeles. «Cuando entro en modo creativo, pierdo la noción del espacio». «No te preocupes», sonrió sentándose en un sillón. «Es bueno ver que este lugar cobra vida». Elena dudó un momento antes de mostrar el cuaderno que había encontrado. «Mira, lo que descubrí hoy». Tomás cogió el cuaderno con cuidado y sus ojos se suavizaron al reconocer los dibujos. El estudio de Sofía. Debería haber sabido que lo encontrarías.
Sus ideas eran increíbles, dijo Elena en voz baja. Sería un honor incorporar algunos de estos conceptos a nuestro proyecto, si nos lo permitís. Thomas hojeó su cuaderno en silencio durante unos momentos antes de responder. Sofía siempre decía que una escuela debe ser un organismo vivo, en constante evolución. Creo que le encantaría ver sus ideas transformadas y adaptadas por alguien que comparte su pasión. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la confianza implícita en esas palabras. Prometo vivir a la altura de su sueño. No, dijo Thomas cerrando el cuaderno con cuidado. Vive tu propio sueño. Eso es lo que Sofía hubiera querido. Cuando Thomas se fue, el cielo ya estaba pintado con los colores del crepúsculo. Elena regresó a su trabajo con energía renovada, sintiéndose conectada no solo con el proyecto, sino con algo más grande. Era como si cada página que escribía, cada idea que desarrollaba, fuera un paso no solo hacia la realización de un sueño profesional, sino hacia la construcción de su propia historia de superación y renacimiento. Había pasado un mes desde 1900 que Elena se mudó a la cabaña. Las renovaciones en la mansión estaban a punto de comenzar, y ella pasaba sus días finalizando el proyecto educativo mientras supervisaba las visitas de arquitectos e ingenieros. Una tarde particularmente ocupada, mientras revisaba una pila de libros donados que comenzaban a llegar para la futura biblioteca, encontró algo inesperado: un sobre amarillento entre las páginas de un libro viejo. Su corazón se detuvo por un momento cuando reconoció la letra del sobre. Era de Rafael, su ex prometido. La fecha en el sobre indicaba el día de la boda que nunca se celebró. Con manos temblorosas, Elena abrió la carta que nunca había recibido. Querida Elena. Para. Cuando leas esta carta, ya me habré ido hace mucho. No por elección, sino por cobardía ante la presión de mi familia. Nunca aceptaron que me casara con alguien que solo fuera un profesor. Intenté luchar, pero el peso de las amenazas de desheredarme y cortar todos mis lazos familiares fue mayor que mi coraje. Se suponía que esta carta debía ser entregada en la iglesia por un funcionario de la familia, pero algo salió mal. Quiero que sepas que no he dejado de amarte, simplemente no fui lo suficientemente fuerte para enfrentar todo y a todos por nuestro amor. Con todo mi pesar, Rafael. Elena dejó que la carta cayera en su regazo y un torbellino de emociones se apoderó de su pecho. No fueron solo las palabras de Rafael lo que la afectó, sino la comprensión de cómo había cambiado su vida desde aquel día en la iglesia. El dolor que una vez parecía insoportable, ahora era solo un eco lejano, como una canción que ya no podía tocar su corazón. El sonido de pasos en el porche la devolvió a la realidad. Era Thomas, quien se había convertido en una presencia constante en sus tardes. «Traje café», anunció entrando con una bandeja. Se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Elena. ¿Pasó algo? Elena dudó un momento antes de entregarle la carta. Thomas leyó en silencio, su rostro permaneció impasible. «¿Cómo te sientes?», le preguntó suavemente devolviéndole la carta. «Extrañamente, en paz», respondió Elena sorprendiéndose a sí misma. «Es como si esta carta hubiera llegado justo en el momento oportuno, cuando ya no podía hacerme daño». Thomas se sentó a su lado en el sofá y sirvió 2 tazas de café. A veces el universo tiene su propio tiempo para mostrarnos ciertas verdades. ¿Sabes qué es lo más interesante? Elena continuó cogiendo su taza. Si no me hubiera abandonado ese día, nunca habría llegado tan lejos. Nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría conocido este lugar. Nunca habría tenido la oportunidad de cumplir un sueño más grande que yo. Y nunca nos hubiéramos conocido, terminó Thomas, su mirada encontrándose con la de ella por un intenso momento. Elena sintió que el corazón se le aceleraba ante esas palabras, ante su cercanía, ante la intimidad que naturalmente se había desarrollado entre ellos a lo largo de ese mes. Fue diferente a todo lo que había sentido antes, más maduro, más profundo,
construido sobre una base de respeto y admiración mutuos. «Mira esto», dijo, interrumpiendo el momento y recogiendo sus notas. «Encontré unos dibujos antiguos de Sofía que me inspiraron una idea para el espacio musical. Podemos crear un anfiteatro natural aprovechando la pendiente del terreno». Thomas sonrió, reconociendo su intento de cambiar de tema, pero aceptando la nueva dirección de la conversación. Pasaron las siguientes horas discutiendo proyectos y posibilidades, la carta de Rafael olvidada entre los libros. Más tarde, después de que Thomas se fue, Elena subió a su habitación en la cabaña y se sentó en el ventanal, su lugar favorito, para reflexionar. La luna llena iluminaba el jardín, creando suaves sombras entre los árboles. Sacó su diario y comenzó a escribir. Hoy el pasado tocó a mi puerta, pero ya no encontró a la misma mujer que lo recibiera. La Elena que fue abandonada en el altar murió ese día lluvioso, y en su lugar nació alguien más fuerte, más segura de sí misma, más consciente de su propio valor. Es curioso cómo la vida tiene sus propias maneras de guiarnos hacia donde debemos estar. Miro la mansión a través de mi ventana y veo no solo un proyecto profesional, sino un símbolo de transformación. Cada habitación que planificamos, cada detalle que discutimos, cada sueño que compartimos, todo me mostró que a veces tenemos que perder algo que creíamos esencial para encontrar algo que es verdaderamente fundamental. Un movimiento en el jardín llamó su atención. Un zorro caminaba tranquilamente por el césped. Su pelaje plateado brillaba a la luz de la luna. Elena sonrió al verlo, otro de los pequeños regalos que su nueva vida le había dado. Cerró el diario y respiró profundamente, sintiendo una creciente certeza en su corazón. Estaba exactamente donde debía estar. Las obras de la mansión comenzaron un lunes soleado. Elena observó desde el porche de la cabaña cómo llegaban los camiones y los trabajadores, trayendo consigo la promesa de transformación. El proyecto pedagógico estaba prácticamente terminado, y ella no podía esperar a ver sus ideas tomar forma física. «Es increíble cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo», comentó Bianca, que había venido a pasar el fin de semana con su amiga, y decidió quedarse unos días más para ver el inicio de las reformas. «A veces, ni yo misma lo creo», respondió Elena sirviendo más café para ambos. «¿Sabías que ya tenemos una lista de espera de padres interesados? Y la escuela ni siquiera existe físicamente todavía. ¿Y cómo no te iba a interesar? Una escuela innovadora, rodeada de naturaleza, con una propuesta pedagógica única. Has creado algo especial aquí, Elena». Elena sonrió mientras observaba cómo los obreros empezaban a montar el andamio. «Lo logramos. Thomas ha sido un socio increíble en todo esto». «Hablando de Thomas», comenzó Bianca con una sonrisa traviesa, «no pude evitar notar las miradas entre ustedes dos ayer en la cena». Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. La noche anterior, Thomas había organizado una cena para celebrar el inicio de la construcción y había traído a su chef privado para preparar una comida especial en la cabaña. «No es en absoluto lo que estás pensando», se defendió Elena, pero su voz delataba su incertidumbre. «Es una relación profesional». «¿Profesional?», Bianca se burló. «Elena, te conozco desde hace años. Nunca te había visto brillar así los ojos al hablar de alguien. Ni siquiera con Rafael». Antes de que Elena pudiera responder, un alboroto en la entrada de la propiedad llamó su atención. Un automóvil de lujo que ella no reconoció acababa de atravesar las puertas. «¿Quién podrá ser?», Elena murmuró, poniéndose de pie para ver mejor. Del coche bajó una mujer elegante, con un porte que denotaba autoridad. Sus tacones altos se hundieron ligeramente en la hierba mientras caminaba hacia la mansión, ignorando por completo la cabaña y sus ocupantes. «Esa es Victoria Márquez», explicó Thomas, que acababa de llegar sin que ellos se dieran cuenta. «Mi primo y miembro de la junta directiva de la fundación». Elena notó una tensión en su voz que nunca había notado antes. «No parece muy contenta con las obras». «Victoria siempre tuvo sus propias ideas sobre qué hacer con la mansión», respondió Thomas, siguiendo con la mirada a su prima,
que ahora mantenía una acalorada conversación con el capataz. Ella nunca aceptó que Sofía quisiera convertir esto en una escuela. ¿Y ahora qué? Elena preguntó con un dejo de preocupación en su voz. Ahora tendrá que aceptarlo, dijo Thomas con firmeza. Este proyecto ya no es solo un sueño, es una realidad en ciernes, y están haciendo un trabajo excepcional. Victoria finalmente notó su presencia en el porche de la cabaña y comenzó a caminar hacia ellos. Su mirada evaluó a Elena de arriba a abajo, como si estuviera midiendo a un oponente. Así que este es el famoso maestro, dijo, con la voz cargada de un desdén apenas disimulado. El nuevo protegido de Thomas. Elena Silva se presentó manteniendo la compostura. Director pedagógico del proyecto. ¿Proyecto? Victoria se rió sin humor. Esta es una propiedad histórica de la familia Márquez, no un parque educativo. Thomas, necesitamos hablar sobre algunas irregularidades que encontré en la documentación. Cualquier asunto se puede discutir en la próxima reunión del Consejo, respondió Thomas con frialdad, donde, por cierto, usted aprobó este proyecto. Hace 3 semanas. Victoria entrecerró los ojos. Lo aprobé con información incompleta. No me di cuenta de que le estabas entregando el control total a un extraño. Elena no es ninguna desconocida, intervino Bianca sorprendiendo a todos. Es una educadora respetada con un currículum impresionante. Quizás debería investigar un poco antes de emitir juicios. Victoria le dirigió a Bianca una mirada gélida antes de volverse hacia Thomas. Esto no ha terminado. Tenemos una reputación que mantener. Después de su partida, un pesado silencio cayó sobre el porche. Elena sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo sino por determinación. No permitiré que ella se interponga en nuestro trabajo, dijo finalmente con voz firme. Construimos algo importante. Aquí. Thomas tomó su mano y la apretó suavemente. Yo tampoco. Puede que Victoria esté en la junta directiva, pero esta fundación es mi responsabilidad. Y creo en ti, Elena. Creo en lo que estamos creando juntas. La calidez de su mano, el uso de la palabra juntos, la intensidad de su mirada, todo ello hizo que el corazón de Elena se acelerara ahora por razones completamente diferentes. Bianca se aclaró la garganta discretamente, recordándoles su presencia. Bueno, dijo con una sonrisa, supongo que ahora tenemos una razón más para hacer de esta escuela un éxito absoluto, ¿no? Elena asintió, sintiendo aún el calor de la mano de Thomas en la suya. Victoria Márquez podía ser una oponente formidable, pero había enfrentado y superado situaciones peores. Este proyecto era más grande que cualquier rivalidad personal. Se trataba de convertir los sueños en realidad, de crear un espacio donde los niños pudieran crecer y aprender en libertad. Y tal vez también se trataba de dejar que su propio corazón aprendiera a confiar y a amar de nuevo. Las semanas siguientes trajeron un ritmo intenso de trabajo. Elena se dedicó de lleno a supervisar las obras, sin dejar de desarrollar el programa educativo. La mansión comenzó a cobrar nueva vida. Sus antiguas paredes revelaban sorpresas cada día, algunas agradables, como los hermosos frescos descubiertos debajo de capas de papel tapiz, otras desafiantes, como las instalaciones eléctricas que necesitaban ser completamente rehechas. Una tarde particularmente ocupada, mientras Elena supervisaba la instalación de nuevas ventanas en la futura biblioteca, sonó su teléfono. Era Bianca, y su voz estaba cargada de preocupación. «Lena, tienes que ver esto», dijo sin preámbulos. «Alguien publicó un vídeo del día de tu boda en las redes sociales». Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo esto? Uno de los invitados lo grabó todo. En el momento en que te enteraste de que Rafael no iba a venir, al salir de la iglesia, todo quedó ahí. El video se está haciendo viral. Con manos temblorosas, Helena abrió sus redes sociales. El vídeo estuvo en todas partes, compartido miles de veces. Los comentarios de apoyo se mezclaron con especulaciones maliciosas. Su historia personal, su dolor privado se había convertido en entretenimiento público. Hay más, continuó Bianca vacilante. Rafael dio una entrevista.
Está aprovechando la visibilidad del video para intentar contactarte. En ese momento, un fuerte trueno sacudió las ventanas de la mansión. Se acercaba una tormenta y el cielo se oscurecía rápidamente. Elena observó las primeras gotas de lluvia y una sensación de déjà vu se apoderó de ella. «Tengo que irme, Bea», dijo con voz distante. «Se acerca la tormenta y necesito comprobar que todo esté protegido en el lugar». Colgó el teléfono y comenzó a coordinar el cierre del trabajo del día, con la mente funcionando en automático. Los trabajadores corrieron para proteger los materiales y equipos mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte. «Elena», la voz de Thomas cortó el ruido de la tormenta. Corrió hacia ella, protegiéndose de la lluvia con un maletín. «Vamos a la cabaña. Te vas a mojar todo». En la comodidad de la cabaña, Elena temblaba, pero no de frío. Thomas encendió el fuego mientras ella preparaba té para ambos, un ritual que habían desarrollado naturalmente durante los últimos meses. «¿Has visto?», preguntó finalmente sentándose en el sofá. «Lo vi», respondió suavemente. «Victoria me avisó del vídeo esta mañana». Elena miró hacia arriba sorprendida. «¿Victoria? Puede que no apruebe nuestro proyecto, pero sigue siendo familia. Quería avisarme antes de que la prensa empezara a relacionarte con la fundación. Ella piensa que esto dañará la escuela». No era una pregunta. Thomas se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «Lo que Victoria piense no importa. Lo que importa es cómo te sientes». La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña, en el calor de la chimenea y con las manos de Thomas sosteniendo las suyas, Elena encontró la claridad que necesitaba. «¿Sabes qué es raro?», comenzó, y su voz fue ganando fuerza. «Ver ese video fue como ver la historia de otra persona. Esa Elena con el vestido empapado, corriendo bajo la lluvia. Ahora me parece tan lejana». Thomas le apretó las manos suavemente, animándola a continuar. «Cuando Rafael me dejó, pensé que mi vida había terminado. Pero mira todo esto», señaló hacia las ventanas, a través de las cuales se podía ver la mansión. Ese día no fue el final, fue el comienzo. Cada ladrillo de esa renovación, cada página del proyecto pedagógico, cada pequeña decisión que tomamos. Todo esto es mucho más grande que cualquier historia de amor fallida. «Eres extraordinario», dijo Thomas con la voz cargada de admiración. «Lo supe desde el primer día, cuando la vi sentada en ese banco del parque». La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Elena se acelerara. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de la cabaña el tiempo parecía haberse detenido. Podía sentir el calor de sus manos en las suyas, ver el reflejo de las llamas de la chimenea en sus ojos, notar cómo sus rostros se habían acercado sin que se dieran cuenta. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Elena. Era un mensaje de su abuela. «Querida, vi el video, pero también vi las fotos del proyecto escolar que me enviaste ayer. Convertiste las lágrimas en sueños, mi niña. No dejes que el pasado opaque la luz de tu presente». Elena sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Thomas soltó suavemente sus manos para servirle más té, dándole un momento para recomponerse. «Tu abuela tiene razón», dijo entregándole la taza. «No solo habéis transformado vuestra propia historia, sino que estáis transformando la historia de este lugar, la historia de todos los niños que estudiarán aquí». La lluvia comenzaba a amainar afuera y un arco iris apareció en el horizonte. Sus suaves colores pintaban el cielo todavía nublado. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el fenómeno natural que parecía tan apropiado para el momento. «Mañana», dijo con voz firme, «daremos una entrevista. Contaré mi historia a mi manera, no como la novia abandonada, sino como la educadora que ha encontrado su verdadero camino, y presentaré al mundo el proyecto de nuestra escuela». Thomas se unió a ella en la ventana, su brazo rozando ligeramente el de ella. «Nuestra escuela», repitió en voz baja, y en esas dos palabras Elena sintió el significado completo de su viaje hasta allí. La entrevista fue programada para la mañana siguiente, en los jardines de la mansión. Elena eligió cuidadosamente cada detalle: la ubicación,
con la construcción de la escuela al fondo, simbolizando la transformación y la renovación. Su vestimenta, profesional pero acogedora, y especialmente sus palabras, que había ensayado durante la noche. ¿Estás seguro que quieres hacer esto?, Thomas preguntó mientras el equipo de filmación preparaba a su equipo. «Nunca he estado tan segura», respondió Elena, ajustándose la blusa azul claro. «Es hora de volver a contar que esta historia con mis propias palabras». La periodista, una mujer de mediana edad y ojos amables, llegó puntualmente. Después de las presentaciones iniciales, se sentaron en un conjunto de sillas estratégicamente ubicadas, con la mansión en renovación como telón de fondo. «Entonces, Elena», comenzó la periodista, «tu video de boda ha conmovido a miles de personas. ¿Qué se siente al ver que tu historia toca tantos corazones?» Elena sonrió serenamente. «Ese video muestra solo un momento, un capítulo de una historia mucho más grande. Lo que la gente no vio fue lo que sucedió después, como ese aparente final se convirtió en un nuevo comienzo». «¿Y qué nuevo comienzo fue ese?» Elena hizo un gesto hacia la mansión. «Este proyecto, esta escuela que estamos construyendo no es solo un edificio ni una institución educativa. Es un símbolo de cómo podemos transformar nuestras experiencias más difíciles en algo significativo y positivo». La entrevista fluyó con naturalidad. Elena compartió su visión del colegio, explicó el innovador proyecto pedagógico y cómo cada espacio estaba siendo diseñado para estimular el aprendizaje y la creatividad. «¿Y cómo conociste a Thomas Márquez?», preguntó la periodista, mientras su mirada perspicaz captaba la forma en que ambos interactuaban. Thomas apareció justo en el momento en que necesitaba no un salvador, sino alguien que creyera en mi potencial profesional, respondió Elena, intercambiando una mirada significativa con él. Vio más allá de la mujer del vestido mojado y reconoció a la educadora apasionada que siempre había sido. El periodista sonrió, tomando notas. «¿Y qué hay de Rafael?». Expresó interés en una reunión después de que el video se hiciera viral. «El pasado tiene su lugar y su propósito», respondió Elena con calma. «Rafael tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Hoy mi enfoque está en el futuro que estamos construyendo aquí». Luego de la entrevista, mientras el equipo desmontaba el equipo, inesperadamente apareció Victoria Márquez. Su expresión normalmente crítica parecía diferente. «Impresionante», dijo acercándose a Elena. «Convirtiste una posible crisis en una oportunidad para dar a conocer el proyecto. Quizás te subestimé». Elena miró fijamente a Victoria, notando por primera vez una vulnerabilidad detrás de su fachada altiva. Nunca se trató de demostrarle nada a nadie. Se trataba de crear algo significativo. «Sofía diría lo mismo», comentó Victoria en voz baja, sorprendiendo a todos. También tenía ese brillo en sus ojos cuando hablaba de educación. Thomas observó la interacción con interés, como si allí se estuviera formando una nueva comprensión. «Quizás», empezó Victoria con vacilación, «podríamos concertar una reunión para hablar de algunas ideas que tengo para el programa de becas. Siempre me ha interesado. En la fundación». Elena sintió que una sonrisa sincera se formaba en sus labios. «Me encantaría escuchar tus ideas». Después de que todos se fueron, Elena y Thomas caminaron por los jardines, observando el sol de la tarde dorar las paredes de la mansión en renovación. «Sigues sorprendiéndome», dijo Thomas, deteniéndose debajo de un árbol antiguo. «¿Cómo esto?». «La forma en que lo gestionaste todo, el video, la entrevista, incluso Victoria. Convertiste cada obstáculo en un trampolín hacia algo más grande». Elena sintió que su corazón se aceleraba con su proximidad, con la intensidad de su mirada. «He aprendido que a veces tenemos que perder algo que creíamos esencial para encontrar algo verdaderamente fundamental». «¿Y qué encontraste?», Thomas preguntó, con voz baja e intensa. Elena respiró profundamente, reuniendo el coraje para expresar lo que había estado creciendo en su corazón durante meses. «Encontré mi propósito, encontré un hogar y encontré...».
Sus palabras fueron interrumpidas por el suave roce de los labios de Thomas sobre los suyos. El beso fue suave, respetuoso, lleno de todos los sentimientos que habían crecido entre ellos durante esos meses de trabajar juntos, compartiendo confidencias y sueños construidos lado a lado. Cuando se separaron, la sonrisa en el rostro de Elena reflejaba no solo la alegría de ese momento, sino la paz de alguien que finalmente había encontrado su verdadero camino. En el horizonte, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con colores que parecían celebrar no solo el final de un día, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. Las semanas siguientes trajeron una rutina diferente a la cabaña. Helena y Thomas habían encontrado su propio ritmo, compartiendo desayunos en el porche, largas conversaciones por las tardes y besos robados entre reuniones de trabajo. La construcción de la escuela avanzó rápidamente y el interés de la comunidad creció cada día. Una mañana particularmente agitada, Helena se despertó sintiéndose extraña. Una repentina sensación de malestar la hizo correr al baño, donde permaneció unos minutos intentando recomponerse. Cuando finalmente logró levantarse, una sospecha comenzó a formarse en su mente. «No puede ser», murmuró a su reflejo en el espejo. «Pero pude», y así fue. 3 pruebas en la farmacia y una visita al médico después, Helena estaba segura. Estaba embarazada. La noticia la tomó completamente por sorpresa, aunque una alegría inexplicable comenzó a apoderarse de su corazón. «¿Cómo se lo voy a decir a Thomas?», se preguntó sentada en su ventanal favorito, mirando la puesta de sol. Como si respondiera a sus pensamientos, en ese momento llegó Thomas, trayendo consigo los planos actualizados de la renovación y un paquete de galletas con chispas de chocolate que a ella tanto le gustaban. «Pensé que haríamos un picnic en el jardín», sugirió al notar su expresión pensativa. «El clima es perfecto y necesitamos revisar estos planes». Helena sonrió y sintió que su corazón se aceleraba. Me encantó la idea. Ella le ayudó a extender una manta sobre el césped junto a un parche de flores silvestres que había plantado al llegar. El suave aroma de las flores mezclado con el olor de la tierra húmeda del jardín recién regado. Thomas comenzó a explicar los cambios en las plantas, pero Helena apenas podía concentrarse. Sus pensamientos se centraban en la pequeña vida que crecía dentro de ella y en cómo esa noticia lo cambiaría todo. «Helena», la voz de Thomas la devolvió a la realidad. «¿Estás bien? Pareces distante. Era ahora o nunca». Helena respiró profundamente y reunió coraje. «Thomas, necesito decirte algo», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Pasó algo inesperado». Antes de que pudieran continuar, fueron interrumpidos por pasos apresurados. Era Celina, la empleada del hotel, corriendo hacia él con un sobre en sus manos. «Señor Márquez, señorita Helena, disculpen la interrupción, pero acaba de llegar esto de la junta directiva de la fundación. Es urgente». Thomas abrió el sobre y su expresión cambió al leer el contenido. Helena sintió que se le encogía el estómago. ¿Se trataba de otro problema con Victoria? Para su sorpresa, una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Thomas. «Es la aprobación final de la junta», explicó, entregándole los documentos a Helena. «No solo para la escuela, sino para todo un programa de becas». Victoria logró convencer a todos los miembros para que apoyaran plenamente el proyecto. Helena tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo rápidamente. El programa de becas era más ambicioso de lo que habían soñado. Brindaría acceso a una educación de calidad a docenas de niños de la comunidad. «Eso es increíble», susurró, sintiendo lágrimas de emoción formándose en sus ojos. «Helena». Thomas la miró con preocupación. «¿Estás llorando?» «Son las hormonas», respondió sin pensar, y de inmediato se llevó la mano a la boca, dándose cuenta de lo que había dicho. Thomas se congeló y sus ojos se abrieron lentamente mientras procesaba la información. «¿Hormonas?», repitió, su voz apenas por encima de un susurro. Helena asintió y una sonrisa nerviosa se dibujó en sus labios. «No es así como planeé decírtelo, pero estamos embarazados». El silencio, que siguió, pareció durar una eternidad.
Thomas la miró como si la viera por primera vez. Una miríada de emociones cruzaron su rostro. ¿Un bebé? Su voz estaba cargada de emoción. Vamos a tener un bebé. Elena lo confirmó nuevamente, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lo descubrí hoy. Estaba buscando el momento adecuado para... Sus palabras se cortaron cuando Thomas la abrazó con fuerza, levantándola del suelo y haciéndola girar en el aire. Su risa de pura alegría resonó por todo el jardín. «Ten cuidado», Elena protestó riendo. «Ahora tienes que tener doble cuidado conmigo». Thomas la colocó suavemente en el suelo, pero mantuvo sus brazos alrededor de ella. Sus ojos brillaron de una manera que Elena nunca había visto antes. «Un bebé», repitió como saboreando las palabras. «Nuestro bebé». «Elena, ¿tienes idea de lo mucho que esto significa?» Ella lo sabía. Ese niño no era solo un bebé. Era un símbolo de nuevos comienzos, de amor renacido, de sueños hechos realidad de formas inesperadas. «La escuela estará lista cuando él nazca», dijo Thomas, mientras su mente ya planeaba el futuro. «Nuestro hijo crecerá viendo este sueño hacerse realidad. Será parte de esta historia desde el principio». «O hija», corrigió Elena con una sonrisa. «O hija», coincidió él, besándola suavemente. «Lo que importa es que sea perfecto, porque será nuestro». El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosas y dorados. Allí en el jardín que se había convertido en su hogar, abrazando al hombre que le había devuelto la fe en el amor, Elena sintió una profunda certeza. A veces, los mayores regalos de la vida llegan disfrazados de sorpresas del corazón. La noticia del embarazo se extendió rápidamente entre sus allegados. La señora Clara fue la primera en llegar a la cabaña, trayendo consigo no solo su fuerte abrazo, sino también un pequeño paquete de hilo y agujas. «Para empezar la canastilla», explicó con los ojos brillantes de felicidad. «Así como hicimos tu vestido de novia, crearemos cada pieza con amor». Elena sintió que se le encogía el corazón de emoción al ver a su abuela ya planeando los pijamas y zapatos de los pequeños. La mención del vestido de novia, que una vez le había traído recuerdos dolorosos, ahora parecía simplemente un capítulo necesario en su historia. Victoria también apareció, sorprendiendo a todos con un regalo, una cuna antigua, delicadamente, tallada en madera fina. «Era de Sofía», explicó con voz suave. «Ella siempre decía que algún día lo usaría un niño especial. Creo que por fin hemos encontrado a ese niño». El gesto conmovió profundamente a Thomas y Elena. Fue como si el último muro entre ellos y Victoria finalmente hubiera caído, reemplazado por un puente de comprensión y afecto. Las obras de construcción de la escuela continuaron a toda marcha, ahora con un sentido de urgencia aún mayor. Elena supervisó todo con el mismo entusiasmo de siempre, aunque Thomas insistió en que fuera más despacio. «Estoy embarazada, no enferma», protestó mientras caminaban juntos por la obra en construcción. «Además, quiero que nuestro bebé nazca con la escuela ya en funcionamiento». En una tarde particularmente ocupada, mientras discutían los últimos detalles del auditorio, Elena sintió el primer movimiento del bebé. Era como una pequeña mariposa batiendo sus alas en su vientre. «Tomás», llamó tomando su mano y colocándola sobre su aún pequeño vientre. «Espera un momento». El bebé se movió de nuevo, como si supiera que lo estaban esperando. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas cuando sintió el suave movimiento bajo su palma. «Es real», susurró con asombro. «Tan real». En ese momento, un grupo de personas se acercó al portón de la propiedad. Eran familias de la región, que traían libros para donar a la futura biblioteca del colegio. «Nos enteramos del embarazo», dijo una de las madres, entregando una bolsa llena de libros infantiles. «Estos pertenecían a mis hijos, pero ahora pueden ayudar a otros niños a descubrir el amor por la lectura». El gesto espontáneo de la comunidad conmovió profundamente a Elena. La escuela aún no había comenzado a funcionar, pero ya cumplía su función de unir personas, crear vínculos y transformar vidas. Por la noche, sentados en el porche de la cabaña,
Elena y Tomás conversaban sobre los acontecimientos del día mientras miraban el cielo estrellado. ¿Sabías que algunas de estas estrellas que vemos ya no existen? Tomás comentó. La luz que vemos es solo tu historia que llega a nosotros. Elena sonrió, acariciando suavemente su vientre. ¿Te gusta nuestra historia? El abandono en el altar, la lluvia, nuestro encuentro. ¿Es todo esto ahora solo la luz de las estrellas? ¿Qué nos trajo aquí? No, respondió él tomándole la mano. Nuestra historia apenas comienza, y a diferencia de esas estrellas, está más viva que nunca. Una suave patada del bebé pareció concordar con sus palabras, haciéndolos reír a Sophie. Ambos. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Tomás, sintiéndose completamente en paz. Nunca imaginé que pudiera ser así, confesó. Así que, cierto, como si cada pieza del rompecabezas finalmente hubiera encontrado su lugar. Incluidas las piezas que no parecían encajar, añadió Tomás, como Victoria. Me sorprendió, admitió Elena. La cuna de Sofía fue un gesto muy significativo. Victoria está aprendiendo, como todos nosotros, que la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de decisiones, de amor, de construir algo juntos. Elena asintió, pensando en cómo su propia definición de familia se había ampliado en los últimos meses. Ya no eran solo ella y su abuela. Ahora incluían a Tomás, Victoria, la comunidad que se estaba formando alrededor de la escuela y el pequeño ser que crecía en su vientre. Al final, dijo en voz baja, creo que eso es lo que estamos construyendo aquí. No solo una escuela, sino un lugar donde la gente pueda reconectar con sus sueños, donde pueda encontrar su verdadero hogar. Tomás la besó cariñosamente en la frente. Y pensar que todo empezó con una novia bajo la lluvia y un hombre que tuvo el coraje de parar su coche, añadió sonriendo. El bebé se movió de nuevo como si quisiera unirse a la conversación. Elena cerró los ojos, guardando ese momento en su corazón. Afuera las estrellas continuaban su ballet eterno en el cielo, testigos silenciosos de otro capítulo en esta historia de nuevos comienzos y descubrimientos. Los meses pasaron rápidamente, y con ellos la escuela fue tomando su forma definitiva. Elena, embarazada de 7 meses, coordinó los últimos preparativos para la inauguración mientras acariciaba su prominente vientre. El otoño pintó el jardín de tonos dorados, creando una atmósfera mágica alrededor de la mansión renovada. El auditorio está listo, anunció Tomás entrando en lo que sería la oficina de administración, donde Elena estaba organizando documentos. Y tú deberías estar descansando. Elena sonrió acomodándose en su silla. Es imposible descansar ahora. Mañana se celebra la ceremonia de entrega de premios nacionales a proyectos educativos y luego tenemos la inauguración de la escuela. Son momentos cruciales. Tomás se acercó y le masajeó suavemente los hombros. Precisamente por eso necesitas descansar. No quiero que tú y nuestra pequeña Clara Elena se cansen demasiado. El nombre elegido para el bebé fue un homenaje tanto a la abuela de Elena como a Sofía, una forma de honrar el pasado y celebrar el futuro. Victoria, al enterarse de la elección, lloró por primera vez delante de ellos. Hablando de Clara Elena, dijo Elena cogiendo un sobre de su escritorio, mira lo que llegó hoy. Fue la última ecografía, en la que se apreciaba claramente la carita del bebé. Tomás tomó la fotografía con cuidado. Sus ojos brillaban de emoción como siempre lo hacían cuando veía una nueva fotografía de su hija. «Tiene tu nariz», comentó haciendo reír a Elena. «Tomás, en esta foto apenas se ve con claridad». «Pero sé que lo haces», insistió besándole la parte superior de la cabeza, «así como sé que ella estará tan decidida como tú». Un movimiento en la puerta llamó su atención. Era Bianca, llevando una pila de papeles. «Disculpen que interrumpa el momento familiar», dijo con una sonrisa, «pero tenemos que terminar el discurso para mañana. El premio nacional es un hito importante». Elena asintió y volvió a centrar su atención en su trabajo. El proyecto escolar había sido nominado en varias categorías al Premio Nacional de Educación,
reconociendo no solo su propuesta pedagógica innovadora, sino también su impacto social a través del programa de becas. Todavía no puedo creer que vamos a presentar el proyecto a los educadores de todo el país, dijo Elena, releyendo sus notas. Créeme, respondió Bianca, sentándose a su lado. Convertiste un sueño en realidad, Lena. Mereces todo el reconocimiento. El resto de la tarde se dedicó a los preparativos finales. Elena revisó cada detalle de la presentación, mientras Thomas coordinó al equipo que finalizó la decoración del auditorio para la inauguración. Al anochecer, cuando por fin regresaron a la cabaña, se encontraron con una sorpresa. La señora Clara había preparado una cena especial. «Necesitas energía para los próximos días», explicó la abuela, sirviendo su famosa sopa de verduras. «Y mi bisnieta también». Durante la cena hablaron de los últimos meses, de cómo todo había cambiado de manera tan extraordinaria. La cabaña, que alguna vez fue un refugio temporal, se había convertido en un verdadero hogar, lleno de recuerdos y promesas para el futuro. «¿Recuerdas cuando llegaste aquí?», preguntó la señora Clara sirviendo el postre. «Tan herido, tan perdido. Y ahora mírate». Elena sonrió recordando aquellos primeros días. Es increíble cómo nos sorprende la vida, ¿verdad? A veces, lo que parece nuestro peor momento es simplemente el universo redirigiéndonos hacia algo mejor. Como esa lluvia en el día que no es tu boda, comentó Thomas, tomándole la mano por encima de la mesa. Si no fuera por ella, tal vez nunca nos habríamos conocido. Clara Elena eligió ese momento para dar una patada especialmente fuerte, provocando la risa de Elena. «Creo que está de acuerdo», dijo guiando la mano de Thomas para sentir los movimientos de su hija. Más tarde, cuando Lady Clara se había marchado y se estaban preparando para ir a dormir, Elena se paró frente a la ventana del dormitorio, mirando la mansión iluminada por la luna. «¿En qué estás pensando?», Thomas preguntó abrazándola por detrás. «Cómo todo encaja a la perfección», respondió ella, apoyándose en él. «La escuela, nosotros, el bebé, es como si todo el universo conspirara para este momento. Y mañana es solo el comienzo», dijo besándola suavemente en el cuello. «El primero de muchos reconocimientos que recibirás por tu trabajo». Elena se giró en sus brazos, mirándolo con ojos brillantes. «Eso lo recibiremos. Este proyecto es tan tuyo como mío. Nuestra escuela, nuestra familia, nuestra vida», asintió Thomas acariciando su vientre. «Todo nuestro». El suave viento nocturno traía el aroma de las flores del jardín, mezclado con promesas del futuro. Elena se durmió en los brazos de Thomas, arrullada por sueños de aulas llenas de risas infantiles, de su hija creciendo entre libros y descubrimientos, de una vida que había superado todas sus expectativas. El gran auditorio del centro de convenciones estuvo abarrotado para la ceremonia de entrega de premios nacionales a proyectos educativos. Elena, sentada en la primera fila junto a Thomas, sintió que su corazón latía más rápido. Una mezcla de ansiedad por la actuación y los movimientos inquietos de Clara Elena en su vientre. «Respira hondo», susurró Thomas, apretándole la mano suavemente. «Te ves radiante». Y realmente lo fue. Con un elegante vestido azul marino que resaltaba su embarazo, Elena irradiaba una confianza tranquila que cautivó a todos a su alrededor. Victoria, sentada al otro lado, ajustó con cariño el fajín del vestido de Elena. «Sofía estaría orgullosa», dijo en voz baja, «del proyecto, de ti, de todo». Antes de que Elena pudiera responder, el presentador la llamó por su nombre. Llegó el momento de su charla sobre el proyecto escolar. Con la ayuda de Thomas, subió al escenario y se colocó frente al micrófono. «Hace un año», comenzó con voz clara y firme, «vivía un momento que muchos llamarían una tragedia personal. Hoy comprendo que fue solo el primer paso de un viaje extraordinario». El público escuchó en silencio mientras Elena presentaba el proyecto de la escuela, explicando cómo cada espacio había sido diseñado para estimular la creatividad y el aprendizaje. Las fotos de la mansión renovada provocaron suspiros de admiración. «Pero nuestra mayor innovación no está en las paredes ni en los equipos», continuó, con el rostro iluminado por la pasión que sentía.
está en la forma en que integramos la educación, la comunidad y la naturaleza. Cada niño que cruza nuestras puertas encontrará no solo una escuela, sino un lugar donde sus sueños se toman en serio. Mientras hablaba sobre el programa de becas y la participación comunitaria, Elena sintió una fuerte contracción. Ella ocultó su malestar continuando su presentación, pero las contracciones comenzaron a hacerse más frecuentes. Thomas, que la conocía tan bien, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Se acercó al escenario discretamente, dispuesto a intervenir si era necesario. Y así, dijo Elena con la voz ligeramente tensa, los invitamos a todos a nuestra inauguración oficial, que tendrá lugar. Otra contracción más fuerte. ¿Qué pasará? Elena. Thomas subió al escenario preocupado. Creo que Clara Elena ha decidido que quiere participar en los premios, susurró mientras se llevaba la mano al vientre. Un murmullo de emoción recorrió el auditorio a medida que la gente empezó a comprender lo que estaba sucediendo. Victoria ya estaba al teléfono llamando a una ambulancia, mientras Bianca corría con la bolsa que habían preparado para ese momento. «Damas y caballeros», anunció el presentador, tomando el micrófono, «parece que tenemos una pequeña emergencia muy especial. Les pido que mantengan la calma mientras». «No», Elena interrumpió sorprendiendo a todos. Necesito terminar. Es importante». Thomas intentó protestar, pero conocía bien esa mirada decidida. Con su apoyo, Elena volvió al micrófono. Como decía, continuó respirando hondo entre contracciones, nuestra escuela no es solo un proyecto educativo, es la prueba viviente de que los finales pueden ser nuevos comienzos, que los obstáculos pueden ser peldaños y que... Hizo una pausa y respiró hondo de nuevo. Que el amor en todas sus formas es la mayor fuerza transformadora que existe. El público estalló en aplausos. En ese momento, como si hubiera estado esperando el gran final perfecto, Clara Elena decidió que había llegado el momento de nacer. Lo que siguió fue una coreografía bien orquestada de eficiencia y cuidado. El equipo médico de la ceremonia de premiación, ya alertado, brindó los primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia. Thomas no se apartó de Elena ni un segundo, susurrándole palabras de aliento. «No tendremos tiempo de llegar al hospital», anunció uno de los médicos después de examinar a Elena. «El centro de convenciones cuenta con un ala médica completa», dijo uno de los organizadores del evento. «Podemos usarlo». Y así, para sorpresa de todos, Clara Elena nació allí mismo, en el centro de convenciones, durante la ceremonia de premios educativos más importante del país. Sus primeros gritos fueron acompañados de emotivos aplausos de cientos de educadores. «Ella es perfecta», susurró Thomas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a su hija por primera vez. Elena, agotada pero radiante, observaba la escena con una sonrisa. Ella eligió el momento perfecto para su gran entrada. Horas después, en la habitación del hospital donde fueron trasladados, Elena recibió una visita especial, la presidenta del comité de premios. «Vine a entregar esto en persona», dijo, mostrando un trofeo dorado. Su proyecto ganó no solo en la categoría de innovación educativa, sino también el máximo galardón del evento. Y si me permiten decirlo, la presentación de hoy fue la más memorable en la historia de los premios. Elena se rió, acunando a Clara Elena en sus brazos. Creo que ahora tenemos dos motivos para celebrar. Thomas, sentado en el borde de la cama, observaba a sus dos esposas con adoración. 3 razones, corrigió. El premio, nuestra hija, y tú, mi amor. Siempre tú. 3 días después del nacimiento de Clara Elena, Elena regresó a la cabaña. La pequeña familia fue recibida con una íntima celebración organizada por la señora Clara y Victoria, quienes transformaron el balcón en un jardín de flores frescas. «Bienvenida a casa, pequeña Clara Elena», susurró Lady Clara al sentóse recoger a su bisnieta por primera vez en la cabaña. Sus ojos brillaban de emoción mientras el bebé se acurrucaba en sus brazos. Victoria,
quien en los últimos meses se había convertido en una presencia constante y cariñosa, se acercó con un regalo en sus manos. Era una antigua caja de música, delicadamente elaborada. Era de Sofía, explicó abriendo la cajita, que empezó a tocar una suave melodía. Ella siempre decía que un día sería la primera niña que naciera en esta propiedad. Elena, sentada en su sillón favorito, observaba la escena con el corazón rebosante de amor. Thomas, a su lado, no podía apartar los ojos de su hija. «Mañana es la apertura de la escuela», comentó en voz baja. «¿Estás segura de que no quieres posponerlo? Acabas de dar a luz». Elena sonrió, tomando su mano. Ni hablar. «Clara, Elena nació durante la ceremonia de premios por algo. Es tan parte de esta historia como nosotros. Además, ya está todo preparado». Y realmente lo fue. El auditorio de la mansión estuvo listo para recibir a las familias de los futuros estudiantes, autoridades y educadores. Las aulas, cada una decorada con una temática diferente, esperaban solo las sonrisas y las voces de los niños que pronto llenarían sus espacios. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Elena amamantó a Clara Elena en el ventanal del dormitorio, mirando la luna llena iluminar la mansión. Thomas se unió a ellos trayendo una taza de té de manzanilla. «¿En qué estás pensando?», preguntó sentándose junto a ellos. «Qué sorprendente es la vida», respondió Elena acariciando el cabello oscuro de su hija. «Hace un año me preparaba para una boda que nunca se celebró. Hoy estoy aquí, con nuestra hija en brazos, a punto de abrir una escuela que era solo un sueño lejano». Thomas la besó suavemente en la frente. «Y mañana comenzamos un nuevo capítulo». «Sí», coincidió ella, viendo cómo Clara Elena se quedaba dormida. «Un capítulo que escribiremos juntos». La mañana siguiente trajo consigo una energía especial. El sol salió en un cielo sin nubes, como si la naturaleza también quisiera participar de la celebración. Elena, con Clara Elena, durmiendo plácidamente, en la cuna a su lado, se preparaba para el gran momento. Eligió un vestido azul claro, elegante y cómodo, regalo de Victoria. La señora Clara había realizado algunos ajustes para facilitar la lactancia, transformándola en una pieza perfecta para la ocasión. «Te ves hermosa», dijo Thomas entrando a la habitación, ya vestido con su traje oscuro. Se detuvo un momento a admirar a Clara Elena en la cuna, sin poder resistir el impulso de tocar suavemente su sonrosada mejilla. «Es tan perfecta», susurró con asombro. «Igual que mamá», bromeó Bianca, llegando con un portapapeles en sus manos. «Disculpen que interrumpa su momento familiar, pero los primeros invitados ya están llegando». Elena se miró una última vez en el espejo, se ajustó el vestido y recogió con cuidado a Clara Elena. La niña abrió los ojos, revelando un iris verde profundo, idéntico al de su padre. «Vamos, pequeña mía», dijo Elena suavemente. «Es hora de conocer nuestra escuela». El camino desde la cabaña hasta la mansión estaba decorado con flores y cintas de colores. Las familias comenzaron a llegar y sus voces emocionadas llenaban el aire de la mañana. Los niños corrían por el jardín, con los ojos brillando de anticipación al ver el imponente edificio. Victoria les esperaba en la entrada principal, elegante con un conjunto color perla. Su sonrisa era genuina mientras tomaba a Clara Elena de los brazos de Elena. «Me quedaré con esta princesa mientras ustedes hacen sus discursos», ofreció. «Después de todo, soy la tía cariñosa oficial». Elena entregó a su hija con confianza, sabiendo que Victoria se había convertido en una parte esencial de su familia. Thomas le ofreció el brazo y juntos subieron los escalones hacia la entrada principal. El auditorio estaba abarrotado. Rostros sonrientes los recibieron con cálidos aplausos. En la primera fila, la señora Clara secó discretamente algunas lágrimas, mientras Bianca grababa todo con su cámara. Thomas fue el primero en subir al estrado, con la voz cargada de emoción. Hace muchos años, este lugar albergaba un sueño. Hoy, gracias a una mujer extraordinaria que tuvo el coraje de empezar de cero, ese sueño se ha hecho realidad,
y no podría haber un momento más perfecto para esta dedicación que ahora, cuando nuestra familia también comienza un nuevo capítulo. Cuando Elena tomó el lugar de Thomas en el púlpito, el auditorio quedó completamente en silencio. Miró los rostros atentos frente a ella, a Victoria meciendo suavemente a Clara Elena en un rincón, a su abuela con lágrimas en los ojos, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. Hay una antigua tradición japonesa llamada kintsugi. Comenzó con voz clara y emotiva. Es el arte de reparar objetos rotos con oro, transformando sus cicatrices en belleza. El objeto reparado se vuelve aún más valioso y hermoso gracias a su historia, no a pesar de ella. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Thomas. Esta escuela es mi kintsugi. Cuando llegué aquí, estaba destrozado, pensando que mi historia había terminado, pero descubrí que apenas comenzaba. Cada desafío que enfrenté, cada obstáculo que superamos, cada momento de duda y fe, todo se convirtió en oro que ahora brilla en estas paredes. Victoria se acercó a Clara. Helena, quien se había despertado y observaba todo con sus grandes ojos verdes. Nuestra hija nació durante una ceremonia de premios educativos, en medio de un discurso sobre la transformación y los nuevos comienzos. No podría haber un simbolismo más perfecto, porque eso es lo que queremos crear aquí, un lugar donde cada niño pueda descubrir su propia fuerza, donde se celebre cada historia de superación, donde cada nuevo comienzo sea una oportunidad de crecimiento. Elena hizo un gesto amplio, señalando todo el auditorio. Mira a tu alrededor. Cada persona en esta sala tiene su propia historia de kintsugi. Todos estamos hechos de rupturas y remiendos, de finales que se convierten en comienzos, de sueños que se reinventan, y eso es precisamente lo que nos hace únicos y valiosos. Sus ojos se encontraron con los de su abuela en la primera fila. Mi abuela me enseñó que cuando cosemos algo con amor, creamos más que una simple prenda. Creamos recuerdos, creamos significado. Ella fue quien cosió conmigo el vestido de novia que nunca usé en una boda, pero que me vistió para el encuentro más grande de mi vida, el encuentro conmigo misma. Thomas se acercó y tomó su mano discretamente. Y fue aquí, en este lugar, donde encontré no solo un nuevo propósito, sino una nueva familia, una familia que va más allá de los lazos de sangre. Incluye a cada persona que contribuyó a este proyecto, a cada familia que nos confió a sus hijos, a cada sueño que se cultivará en estas habitaciones. Clara Elena emitió un pequeño sonido como si quisiera participar en el discurso, provocando sonrisas emocionadas en el público. Sí, mi pequeña, sonrió Elena, tú también formas parte de esta historia. Naciste justo en el momento en que hablábamos de transformación, como si quisieras recordarnos que los mayores milagros de la vida ocurren cuando menos los esperamos. Dirigiéndose al público, Elena continuó. Esta escuela no es solo un edificio renovado, es un símbolo viviente de que siempre hay espacio para empezar de cero, reinventarse, renacer. Cada aula fue diseñada para estimular no solo el aprendizaje académico, sino también el crecimiento personal. Cada espacio fue diseñado para acoger los sueños y cultivar el potencial. Hizo una pausa y miró a los ojos de cada persona presente. A los padres que nos han confiado a sus hijos, les prometo que cada niño será visto, escuchado y valorado como individuo. A los docentes que se han unido a nuestro equipo, juntos crearemos una educación que transforme vidas. A la comunidad que nos ha acogido, este espacio también es suyo, un lugar de encuentro, de crecimiento, de celebración. Victoria se acercó nuevamente y entregó a Clara Elena en los brazos de Elena. Y a ti, hija mía, dijo con la voz entrecortada por la emoción, te prometo que crecerás viendo que los finales pueden ser comienzos disfrazados, que el amor se presenta de muchas maneras y que los sueños, cuando se comparten, toman alas y vuelan. Más alto, Thomas se unió a ellos, formando una escena que provocó suspiros emocionados de la audiencia.
Declaro oficialmente abierta la Escuela Nova Aurora, concluyó Elena con la voz firme a pesar de las lágrimas de emoción. Que cada niño que pase por estas puertas encuentre aquí su propio camino de luz. El auditorio estalló en aplausos. Las familias se pusieron de pie, los niños corrieron hacia el escenario, los profesores se abrazaron. Fue más que una inauguración. Fue la celebración de un sueño colectivo que finalmente se hizo realidad. Después de su emocionante apertura, la Escola Nova Aurora se convirtió rápidamente en un vibrante centro de aprendizaje y descubrimiento. Elena, adaptándose a su nueva rutina como directora y madre, encontraba alegría en cada pequeño momento. Las sonrisas de los niños que llegaban por la mañana, el llanto ocasional de Clara Elena en su oficina, las reuniones pedagógicas que a menudo eran interrumpidas por algún bebé curioso. Una mañana particularmente ocupada, mientras organizaba los preparativos para la primera fiesta de primavera de la escuela, Elena recibió una visita inesperada en su oficina. Thomas entró con una sonrisa misteriosa en su rostro. «Necesito enseñarte algo», dijo mientras cogía a Clara Elena del portabebés donde estaba jugando con un móvil. «¿Ahora?», Elena preguntó, mirando la pila de trabajo en su escritorio. «Estamos en plenos preparativos para la fiesta». «Ahora», confirmó, y su tono no dejaba lugar a discusión. «Bianca puede encargarse de los preparativos durante unas horas». Intrigada, Elena siguió a Thomas por los pasillos de la escuela, observando cómo saludaba a cada niño por su nombre. Clara Elena, en sus brazos, gorgoteaba alegremente. Sus ojos verdes brillaban con curiosidad. Caminaron a través del jardín hacia la cabaña, pero antes de llegar, Thomas tomó un camino lateral que Elena nunca había notado antes. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un claro escondido entre los árboles. Elena se detuvo sorprendida. En el centro del claro había una estructura cubierta con una tela blanca. Victoria y Lady Clara los estaban esperando allí, con misteriosas sonrisas en sus rostros. «¿Qué es?», preguntó Elena con el corazón acelerado por la anticipación. Thomas le entregó a Clara Elena a Victoria y tomó la mano de Elena. «¿Recuerdas el día que nos conocimos? Estabas sentado en un banco del parque bajo la lluvia, pensando que era el fin de todo». Elena asintió, el recuerdo de ese día aún vívido en su mente. «En ese momento», continuó, «me prometí a mí mismo que si tenía la oportunidad, convertiría cada momento triste de tu vida en algo especial». Con un gesto, pidió a la señora Clara que retirara el paño. Elena se llevó las manos a la boca, abrumada por la emoción. Era una réplica exacta del banco de la plaza donde se habían conocido, pero transformada en algo mágico. Estaba cubierto de delicados tallados que contaban su historia. Un vestido, de novia bajo la lluvia, una cabaña acogedora, una escuela majestuosa, una familia que se formaba. «Cada detalle fue tallado a mano», explicó Thomas, guiándola para que lo mirara más de cerca. «Cada momento importante de nuestra historia está aquí». Elena pasó sus dedos sobre los tallados, reconociendo escenas. El primer beso durante la tormenta, el momento en que descubrieron el embarazo, el nacimiento de Clara Elena durante la ceremonia de premiación, la inauguración de la escuela. «Es hermoso», susurró ella, abrumada por la emoción. «Este será un lugar especial en el jardín de la escuela», dijo Thomas. «Un recordatorio para todos los niños de que los finales pueden ser comienzos y que la vida siempre nos depara maravillosas sorpresas». Clara Elena, en brazos de Victoria, dejó escapar una pequeña risa, como si entendiera la importancia del momento. «Pero hay una sorpresa más», continuó Thomas mientras su sonrisa se hacía cada vez más grande. Se arrodilló ante ella y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. «Elena Silva», comenzó con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Ya has transformado mi vida de tantas maneras que me cuesta contarlas. Me has enseñado que el amor verdadero no se trata de puntos, sino de elipses, de historias que siguen desarrollándose, creciendo, sorprendiéndonos. ¿Me harías el honor de seguir escribiendo nuestra historia juntos?
¿Como mi esposa? Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras miraba el anillo en la caja, una delicada pieza de oro blanco con una pequeña perla, elegante y significativa. La perla, explicó Thomas, es recordar cada uno de los detalles que cosiste en ese primer vestido. Porque cada momento de tu vida, incluso los más difíciles, te ha traído hasta aquí, a nosotros. Elena miró a su alrededor, a Victoria, que sostenía a su hija con ternura, a su abuela, que lloraba de emoción, al banco que contó su historia, de superación y amor. Todo su mundo estaba allí, en el pequeño claro que ahora se convertiría en otro capítulo especial de su historia. Sí, respondió ella, con su voz rebosante de amor y seguridad. 1000 veces sí. Thomas le colocó el anillo en el dedo con manos temblorosas, se levantó y la besó suavemente. Clara Elena dejó escapar un pequeño grito de felicidad, haciendo reír a todos. Ella lo aprueba, bromeó Victoria, dando un paso adelante para abrazarlos. A continuación llegó la señora Clara, abrazando fuertemente a su nieta. Ahora puedo hacer el vestido de tus sueños, mi niña, de la manera correcta, para el amor correcto. Elena miró una vez más el banco tallado, a su familia reunida, el anillo en su dedo. Cada detalle parecía brillar con la promesa de un futuro aún más hermoso que el presente. La fiesta de primavera en la Escola Nova Aurora coincidió con la boda de Elena y Thomas. Fue una celebración única que reunió a la comunidad escolar y a la familia en un evento lleno de significados especiales. El jardín estaba decorado con flores naturales y faroles, creando una atmósfera mágica al anochecer. Esta vez, cuando Elena se miró al espejo vestida de novia, vio a una mujer completamente diferente a la que había visto un año atrás. El vestido cosido con amor por la señora Clara era sencillo y elegante, sin una sola perla porque ahora sabía que su valor no estaba en los adornos, sino en la fuerza que llevaba dentro de sí. «Es perfecto, abuela», dijo, abrazando a su abuela que estaba haciendo los últimos ajustes al vestido. «Te ves perfecta, mi niña», respondió Lady Clara, ajustándose el velo. «Porque ahora está exactamente donde se supone que debe estar». Clara Elena, de casi 6 meses, lucía hermosa con su pequeño vestido blanco, a juego con el de su madre. Victoria se había encargado de cuidarla, transformándose en una tía, cariñosa que consentía a su sobrina en cada oportunidad. La ceremonia se celebró en el jardín de la escuela, junto al banco tallado que contaba su historia. Los niños de la escuela participaron lanzando pétalos de flores, creando un camino colorido por el que Elena caminó hacia Thomas. Cuando llegó al altar improvisado, Elena entregó a Clara Elena en los brazos de Victoria y tomó las manos de Thomas. Sus miradas se cruzaron, transmitiendo todo el amor y la certeza que habían construido juntos. Hace un año, comenzó Thomas con sus votos, vi a una mujer sola bajo la lluvia y creí ver un reflejo de mi propia soledad. Pero tú, Elena, no eras un reflejo. Eras tu propia luz, fuerte y brillante. No solo trajiste nueva vida a esta propiedad, sino también a mi corazón. Contigo y nuestra Clara Elena, aprendí que la familia no es algo que heredamos, sino algo que construimos día a día, con amor, respeto y mucha, mucha alegría. Elena respiró profundamente, abrumada por la emoción, antes de comenzar sus propios votos. Thomas, me encontraste en lo que parecía el final de una historia, pero fue solo el prólogo de algo mucho mayor. No intentaste curar mi corazón roto. Al contrario, me diste el espacio y el tiempo para reconstruir, y me apoyaste en todo. Juntos, transformamos una mansión abandonada en una escuela vibrante. Transformamos cicatrices en fortaleza. Transformamos un encuentro lluvioso en una familia. Y hoy prometo continuar este viaje de transformación contigo, todos los días. Clara Elena eligió ese momento para dejar escapar una de sus risas contagiosas, haciendo sonreír a todos. Era como si ella también quisiera ser parte de ese momento especial. Tras el intercambio de anillos y el beso que selló la unión, comenzó la celebración. Las mesas estaban dispuestas alrededor del jardín,
donde familias de estudiantes, profesores y amigos se mezclaban en una gran reunión. Los niños corrían entre las mesas y sus risas se mezclaban con la suave música que sonaba de fondo. Victoria sorprendió a todos con un emotivo discurso. Cuando Sofía se fue, pensé que este lugar nunca volvería a la vida. Me equivoqué. Elena no solo hizo realidad el sueño de Sofía, sino que lo expandió, lo transformó en algo aún más especial. Hoy no celebramos solo una boda, sino la unión de sueños, de propósitos, de familias. Y no podría estar más feliz de formar parte de esta historia. Más tarde, cuando cayó la noche y los faroles iluminaron el jardín con su suave luz, Elena y Tomás bailaron lentamente, con Clara Elena dormida en los brazos de su madre. ¿Feliz?, Tomás preguntó, besando la frente de su esposa. «Estoy más que feliz», respondió Elena mirando a su alrededor. «En paz, completa». Y era verdad. Allí, bailando bajo las estrellas, con su hija en brazos y su marido a su lado, rodeada de su extensa familia de amigos, profesores y alumnos, Elena finalmente comprendió. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos es tener el coraje de empezar de nuevo. El banco tallado permanecería allí, en el jardín de la escuela, contando su historia a las generaciones futuras. Una historia que no hablaba de finales trágicos, sino de nuevos comienzos valientes. Una historia que enseñó que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria de respeto, comprensión y crecimiento mutuo. Y así, bajo el cielo estrellado de esa noche especial, comenzó una nueva historia, no un final feliz, sino un nuevo comienzo feliz.